La crisis interna en el PRI parece no dar tregua a su dirigencia nacional. Esto luego de que el dirigente estatal en Hidalgo, Julio Manuel Valera, y 7 diputados más renunciaran al partido tras acusar diversas violaciones a sus derechos y una supuesta simulación por parte de Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI. Tras los señalamientos, Carolina Villano, secretaria general del partido, calificó esta acción en Hidalgo como una traición y aseguró que con la salida de los diputados nada se perdía. Hay que recordar que esta no es la primera baja que se da en el Partido Revolucionario Institucional, pues el pasado jueves, Omar Fayad, ex gobernador de Hidalgo, renunció también a su militancia. Le vamos a tener todos los detalles y cómo afecta esto a la Alianza Va por México o si el PRI va a mantenerse dentro de esta alianza, porque pues hay quien dice dentro de la alianza del PAN y del PRD que no les hace mucho bien, y en una de esas, si se sale el PRI, puede entrar Movimiento Ciudadano, porque ya ve que Movimiento Ciudadano dice que con el PRI ni a la esquina. Le vamos a entrar a los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Los 8 diputados hemos sido testigos que el partido que nos recibió y forjó por tantos años mantiene una dirigencia que cuestiona su congruencia a nivel nacional con los principios que le dieron vida y pone en riesgo el futuro y el destino de todos y cada uno de sus militantes. Hace unas horas hicimos público que no compartimos la visión de futuro y mucho menos las formas con las que hoy se maneja nuestro partido a nivel nacional. Por ello, congruentes con nuestros valores y nuestras convicciones, ponemos al frente el interés ciudadano antes del interés partidista y al cobijo de este recinto, que representa la máxima tribuna del Estado de Hidalgo, anunciamos que en pleno ejercicio de los derechos político-electorales que tenemos como legisladores, hemos decidido conformar el Grupo Parlamentario Plural e Independiente. Fue con estas palabras como el exdirigente estatal del PRI en Hidalgo, Julio Manuel Valera, confirmó su renuncia al partido junto con 7 diputados, al considerar que han existido abusos por parte de la dirigencia nacional del partido, que encabeza Alejandro Moreno y Carolina Villano. En particular, durante la elección para representar a Hidalgo en el Consejo Político Nacional, donde hubo un atropello a los derechos de quienes intentaron participar, por lo que calificaron todo el proceso como desaseado. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son estos diputados que renunciaron y que pasarán a la bancada que renunciaron? ¿Y qué va a pasar finalmente con la bancada del PRI en Hidalgo? Le cuento, entre las bajas está la de Julián Manuel Valera, el exdirigente del PRI en Hidalgo, Marcia Torres, Erika Araceli Rodríguez, Citlali Jaramillo, Michelle Calderón y Alejandro Enciso. Rocío Jacqueline Sosa y Juan de Dios Pontigo son los 8 legisladores que conformarán ahora un grupo plural e independiente, como el que hay también acá en el Senado de la República. Por cierto, trascendió que en los próximos días se prevé la renuncia de presidentes municipales, regidores, líderes locales y se habla incluso también de senadores, por ejemplo, de Miguel Ángel Osorio Chong, quien obviamente tampoco se lleva nada con Alejandro Moreno. Veremos si eso es realidad o se hace realidad en los próximos días. Por su parte, Carolina Villano, secretaria general del PRI, calificó la acción como una traición al PRI. Aseguró que los señalamientos en su contra son infundados. Estas fueron sus palabras. No perdemos nada. ¿Saben por qué? Porque los diputados locales que se van nunca levantaron la voz por los hidalguenses para no incomodar al gobierno de Morena, del que son y seguirán siendo comparsa, a cambio de un pacto de impunidad y complicidad que se cocinó desde 2018, con la llegada de Morena a la presidencia, consumado
en las más recientes elecciones. Con ello, no solo traicionan al PRI, sino a todo el pueblo de Hidalgo. Aquí nos quedamos los priistas de verdad, las y los militantes que amamos a nuestro partido y que vemos en él la vía para luchar por aquello en lo que creemos, por nuestro Estado y por México. Y quien también se pronunció al respecto fue el esposo de Carolina Villano, Rubén Moreira, que también es uno de los liderazgos del PRI. El líder parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados aseguró que las renuncias en el partido vienen de personas oportunistas que solo buscan cumplir sus intereses personales. Tal es el caso, dijo, de Omar Fayad, quien renunció al PRI la semana pasada, el exgobernador de Hidalgo, y le decía, hablando de Hidalgo, del grupo Hidalgo que conforma también Miguel Ángel Osorio Chong, por eso se habla de que él mismo podría renunciar a su militancia priista en el Senado de la República y no sé, en una de esas pasarse al grupo plural que ya existe en el Senado de la República. Sin embargo, este no es el único escándalo que ha venido a sacudir las bases del PRI, pues Alejandro Moreno ha estado en la mira tras los pocos resultados que ha dado desde su llegada a la dirigencia nacional de este partido. Fue en el 2019. Estos son los detalles. Desde su llegada al frente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas se ha enfrentado a diversas polémicas y escándalos que lo han mantenido en el ojo del huracán. Y es que hoy por hoy, el paso de Alito por la dirigencia es considerado como uno de los peores desde que Plutarco Elías Calles fundó el Instituto Político en 1929, bajo el nombre del Partido Nacional Revolucionario. A lo largo de los años, el PRI se consolidó como uno de los partidos con mayor fuerza política en la historia de México. Sin embargo, poco a poco fue decayendo, pero sería durante la administración de Alejandro Moreno que el partido se vendría en picada. Hay que recordar que cuando Alito Moreno asumió la dirigencia nacional, el PRI gobernaba en 11 entidades del país, lo que posicionaba al partido como uno de los que más estados tenía a su cargo. Tras las elecciones del 2021, el PRI perdió 8 gubernaturas. En cuanto a presidencias municipales, el golpe fue aún mayor, pues contaba con 459 y les arrebataron 250. Para los comicios del 5 de junio del 2022, el partido a cargo de Moreno volvió a perder. En esta ocasión fueron 2 gubernaturas, Hidalgo y Oaxaca, mientras que en las pasadas elecciones del 5 de junio, el tricolor se despidió de uno de sus bastiones más importantes, el Estado de México. Lo cierto es que hoy por hoy el Partido Revolucionario Institucional podría perder su permanencia como partido nacional, luego de que en los últimos años ha perdido el 79% de su militancia, esto según el último reporte del Instituto Nacional Electoral. Con información de Israel Morales, Heraldo Media Group. ¿Qué va a pasar con el PRI, este partido hegemónico durante pues más de 70 años o casi 100, si hablamos del Estado de México, que perdieron recientemente y que pues fue el último bastión importante, el último estado que controlaba el PRI y que pues ahora prácticamente le quedan 2, Durango y Coahuila, que también se votó en estas elecciones de hace unas semanas y que quedó, digamos, en manos de un priista, pero no por el trabajo que hizo el PRI a nivel nacional, ni mucho menos, sino por el gobierno del gobernador saliente Miguel Ángel Riquelme, quien, pues al haber hecho un buen gobierno, dejó finalmente sentadas las bases para que allí no hubiera alternancia, que no llegara allí la izquierda, y además se pelearon en Morena, ¿se acuerda? Todo lo que le pasamos aquí con Ricardo Jiménez, con el senador Guadiana y todos los interesados en querer quedarse esa entidad o pelear por el gobierno de esa entidad. En fin, le queda al PRI 2 estados, le quedan algunos legisladores federales en el Senado, en la Cámara de Diputados y también a nivel local, aunque con lo que pasó en Hidalgo se prevé efectivamente una desbandada de este partido o de lo que queda del PRI, y la pregunta es cómo va a jugar Alito las pocas cartas que le quedan dentro de la alianza. Va por México en las elecciones del próximo año, presidenciales, del Congreso Federal, de los 9 estados y de todos los otros cargos públicos que se van a votar. ¿Cómo va a jugar Alejandro Moreno todas estas, en el 2024? Sobre todo si no es parte de la alianza, sobre todo si la alianza se da cuenta que le hace más mal que bien, y si Movimiento Ciudadano termina pues por ser esta moneda de cambio, ¿no?, de la alianza, es decir, sale el PRI, entra el Movimiento Ciudadano
y Alito pues quedará desamparado, porque además Alito trae a cuestas todas las investigaciones por manejos de dinero, de recursos, desde que era gobernador de Campeche, abanderado por el PRI y obviamente como presidente de este partido. Veremos si le alcanza para lanzarse él como candidato del PRI único, es decir, no en alianza, y si eso pues le ayuda a mantener esta impunidad pues por un poco de tiempo más, pero la idea es que todas estas carpetas de investigación que ya están en las fiscalías, tanto locales como en la Fiscalía General de la República, pues pudieran echarse a andar en cualquier momento si Alejandro Moreno pues comienza a perder ese poder. En fin, veremos si le aporta o no a la oposición política en el 2024 o de cara al 2024, porque vendrá el próximo lunes la reunión donde los dirigentes del PRI, el PAN y el PRD van a buscar ponerse de acuerdo en las reglas de cómo van a elegir a los candidatos o a los aspirantes a cargos públicos del próximo año, particularmente la presidencia de la República y la Ciudad de México, que es pues donde más les interesa pelear en la alianza opositora. Veremos hasta dónde le alcanza el PRI. Lo cierto es que hoy hay desbandada y veremos también si la desbandada no llega a los legisladores principales del PRI en el Senado de la República, que fueron pues los exgobernadores de los estados más importantes de nuestro país. Veremos, porque si eso sucede es una muy mala señal para lo que resta de dirigencia de Alejandro Moreno en el PRI. Vámonos a un...